Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre las modalidades diagnósticas en malignidades. Las modalidades diagnósticas en malignidades necesitan ser un diagnóstico preciso, una buena evaluación oftalmológica clínica, indirecta y modalidades complementarias es esencial. Los tumores oculares son a menudo detectables primero por oftalmólogos generales, resaltando la importancia de que estas modalidades diagnósticas sean adecuadas. Al igual que cualquier otra rama de la medicina, estas modalidades diagnósticas para neoplasias malignas han evolucionado en torno a la técnica, como lo es la ecografía, la angiografía de fluoresceína, la angiografía verde de indocianina, la tomografía computarizada y biopsia de tejido. Estos son los ejemplos de los diferentes métodos diagnósticos que tenemos para las malignidades intraoculares, que sería la ecografía ocular, angiografía de fluoresceína del fondo, angiografía verde de indocianina, el CAT, la biopsia de tejido. Y estas técnicas permiten una evaluación precisa y una planificación de tratamiento efectiva. El diagnóstico temprano va a mejorar el pronóstico y la supervivencia del paciente. Ecografía en neoplasias intraoculares. La ecografía, incluida la exploración tridimensional, es una herramienta valiosa para el diagnóstico y monitoreo de los tumores intraoculares. Existen dos tipos de exploración, el ultrasonido A y el ultrasonido B, la biomicroscopía por ultrasonido e imágenes tridimensionales. ¿Cuándo está indicada la ecografía? Para diagnósticos en medios nebulosos, estudiar parámetros de una lesión en masa, para ayudar en la planificación y ejecución del tratamiento, para supervisar la progresión y regresión del tumor con tiempo y terapia, ayudar en la detección de la extensión extraocular. Cuando uno evalúa en el ultrasonido las características del tumor, hay que valorar la ubicación, diámetro basal más grande, altura o grosor del tumor, la distancia desde el disco óptico, la extensión interna, la reflectividad acústica interna, los cambios en la retina y la extensión extraocular. En cuanto a las características ecográficas de tumores intraoculares, tenemos el retinoblastoma. Aquí lo podemos ver en la imagen. Un ejemplo de retinoblastoma con calcificación correspondiente en el ultrasonido. Vemos que se observan múltiples ecos altamente reflectantes persistentes, incluso con reducción de ganancia. Los melanomas uveales en el ultrasonido A muestran un pico alto inicial con una pendiente progresivamente descendiente llamada capa de ángulo. Pueden aparecer como una masa coroidal en forma de domo o nodular bien circunscrita. A medida que crecen pueden atravesar la membrana de Brock, mostrando la apariencia clásica de collar y tachuela. Se observa una masa homogénea con pérdida de reflectividad acústica interna, y la ecografía es útil para detectar la extensión extraocular y para el control de la respuesta al tratamiento de metástasis ocular. En cuanto al meduloepitelioma del cuerpo ciliar, muestra una reflectividad interna variable, dependiendo de la presencia o ausencia de elementos heterólogos y la existencia de espacios quísticos intralesionales. Aquí podemos ver en la imagen de ultrasonido, modo B, muestra una masa que llena la cavidad vítrea con una reflectividad interna de mediano alta, con desprendimiento de retina. Y en cuanto a la ecografía, se está evaluando su papel en la medición del volumen y ayuda en intervenciones terapéuticas como la localización de la placa para braquiterapia. En cuanto a la angiografía en el diagnóstico de tumores intraoculares, la angiografía de fluoresceína de fondo y la angiografía verde indocianina son herramientas de diagnóstico complementarias. Pueden proporcionar información adicional para confirmar el diagnóstico clínico de un tumor intraocular. Por ejemplo, en el retinoblastomas, la angiografía de fluoresceína de fondo, FFA,
Detalla la circulación intrarretiniana y la vascularización tumoral. Y la ICGA, o sea, la angiografía verde de indocianina, muestra imágenes de vasculatura coroidal y alteraciones circulatorias alrededor del tumor. En el melanoma coroidal, la FFA muestra una hiperfluorescencia moteada en fase arterial, y en la ICGA muestra vasculatura coroidal intrínseca. En el hemangioma coroidal circunscrito, vemos que la FFA, las características pueden ser no diagnósticas, y en la ICGA muestra red de vasos intratumorales ramificados y características específicas en varias fases. En el hemangioma capilar de la retina, vemos que FFA tiene un rápido llenado del tumor y vasculatura intrínseca fina. Y en la ICGA no tiene ventaja específica sobre FFA. Y en el retinoblastoma, la FFA es útil para detectar el tumor residual o recurrencias subclínicas y los microaneurismas distinguidos en tumores más grandes. El CAT en los tumores intraoculares. La tomografía tiene un valor en el diagnóstico de tumores intraoculares limitado, pero es útil para casos de extensión extraocular. Puede demostrar calcificaciones en tumores intraoculares como el retinoblastomas o el osteoma coroidal. La calcificación varía en cada caso. Por ejemplo, en retinoblastomas se presenta en formas de motas o conglomerados, mientras que en el osteoma coroidal es como una placa con áreas heterogéneas. Útil para tumores como celulitis orbital o extensión extraocular, como retinoblastoma con afectación del nervio óptico o extensión intracraneal. También es útil para planificar radioterapia en estos casos. Las exploraciones con tomografía por emisión de expositrones son muy útiles para estudio de metástasis sistémica. Aquí podemos ver la primera imagen, como en el CAT de órbitas podemos ver de manera coroidal que se encuentra una calcificación intraocular del tumor. En cuanto a la resonancia magnética, es útil en situaciones seleccionadas también. Se clasifican imágenes ponderadas en T1 y T2, que se describen como hiper o hipotensas con respecto a la cavidad vítrea. En las imágenes ponderadas en T1, el vítreo es oscuro, mientras que la grasa orbital es brillante, proporcionando contraste. En las imágenes T2, el vítreo es brillante. La mayoría de los tumores son hipotensos en T1 e hipertensos en T2, con excepción de los melanomas, que son hipertensos en T1 e hipotensos en T2. La resonancia magnética estudia el nervio óptico o extensiones intracraneales en el retinoblastoma, así como para detectar pinealoblastomas. Entonces vemos en la imagen de la derecha que está ponderada en T1, que podemos ver cómo aparece el vítreo oscuro y la grasa es brillante. Y en el ojo izquierdo podemos ver una lesión hipertensa. Asimismo, en la imagen de la izquierda vemos que está ponderada en T2 y muestra la apariencia del vítreo brillante y la grasa oscura de la órbita, y la masa se muestra ahora hipotensa. Aquí también podemos ver otros ejemplos de resonancia magnética. Vemos en la figura de la izquierda, la número 19, que está en T1 y muestra un tumor intraocular hipertenso o sugestivo de un melanoma coroideo. Asimismo vemos la misma lesión en T2, que la imagen se vuelve hipotensa. Y en la última imagen podemos ver T1 y T2 de las órbitas,
en otro caso de melanoma coroidal. Aquí tenemos una resonancia magnética cerebral, una sección sagital que muestra un pinealoblastoma. Biopsia y citología por aspiración de aguja fina. La biopsia es una técnica que se utiliza para obtener muestras celulares para análisis cuando el diagnóstico es incierto. Se ha empleado con tumores coroidales y de la retina con dificultades diagnósticas. Entonces, las indicaciones serían una gran incertidumbre diagnóstica, una lesión de fondo amelanótico en pacientes inmunodeprimidos, leucocoria en niños, pacientes que rechazan el tratamiento hasta que se establezca el diagnóstico patológico. En cuanto a las contraindicaciones, cuando hay un diagnóstico razonablemente seguro basado en estudios clínicos y no invasivos. En cuanto al dilema del diagnóstico en el retinoblastoma, es una fuerte sospecha y el procedimiento que implica una morbilidad importante o empeoramiento de los resultados. Las biopsias no deben realizarse en todos los pacientes con sospecha de tumores intraocular, sino solo en casos seleccionados donde existe un verdadero incertidumbre diagnóstica. En cuanto a hacer una biopsia en retinoblastoma, pensando que el retinoblastoma es la neoplasia intraocular más común de la infancia, cuando se sospecha retinoblastoma se considera generalmente una fuerte contraindicación realizar una biopsia. ¿Por qué? Porque hay riesgo de diseminar el tumor fuera del ojo, en especial tiene una preocupación debido a la naturaleza poco cohesiva del tumor y la posibilidad de que se disemine las células neoplásicas a través de la pista de la aguja. Estudios han mostrado grupos celulares tumorales en pistas de aguja, lo que respalda el riesgo hipotético de diseminación de los tumores. Otras complicaciones como la hemorragia vítrea pueden dificultar aún más la evaluación del tumor. El alcance de la aspiración en retinoblastoma está limitado a situaciones muy excepcionales de un dilema de diagnóstico extremo. Si se realiza en tales casos, debe ser mediante una técnica modificada para minimizar el riesgo de diseminación del tumor.